bones. Què ens podries explicar sobre els materials aquests d'orgonita, la pedra aquesta de les piràmides i tot això? Vale. Los orgonites son circuitos resonantes. Tenemos una resina epoxi, no es muy sana en sí, pero esto no es el problema. Tenemos un material con virutas de cobre y de otros elementos con cristales y con unas espirales de cobre. Esto es lo que se llama un circuito resonante. Si el orgonite lo fabrica una persona que percibe las radiaciones, las ondas electromagnéticas, capta la energía de un lugar y crea un circuito resonante que armonice ese espacio, sería perfecto. Pero cuando hacemos un orgonite aleatorio, que hacemos la espiral como nos sale, ponemos la mezcla de virutas de metálicas o los cristales que nos parecen, estamos creando, imaginaos un receptor de radio que soldamos los condensadores, las resistencias, todo el circuito electrónico, las bobinas, donde nos dé la gana. Realmente es difícil que terminen vibrando en frecuencias que sean realmente armónicas para la persona. Sí que hay un pequeño truco para suplir esa carencia, que es que si tienes sensibilidad radiestésica, con las varillas le busques el lugar exacto donde colocarlo y lo sintonices. Como cada orgonita es diferente, le buscas el lugar y una vez colocado le vas dando la vuelta como hacemos con el dial de un receptor de radio hasta encontrar la emisora que nos gusta, lo vas sintonizando. Si no, estás creando otra fuente de ondas electromagnéticas aleatorias que el cuerpo no sabrá muchas veces identificar y puede ser muy positivo, neutro o negativo. Nunca sabe lo que estás haciendo. Entonces, si el que quiera usar organites, para mí que sean personas que sienten la energía y que sepan que lo que hacen tiene un efecto positivo. Porque si tú no lo captas y tiene un efecto negativo, a la larga puedes tener problemas y no sabes que es por eso que has puesto ahí. Es complejo. Hola. Fantástico tener gente como tú, Mariano.